Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, dánoslo de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Incline su rostro. Amante Padre Celestial, alabado sea tu nombre, digno de suprema alabanza. Yo sé que tu presencia está aquí en medio de este pueblo, un pueblo que has comprado a precio de sangre. Grande y maravilloso es tu nombre, Padre, porque viniste a rescate por muchos. Oh, bendito Señor, tuya es la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, Padre. Danos el espíritu de entendimiento, sabiduría, para que tu palabra pueda fluir, tu palabra pueda llegar a cada corazón necesitado, aquel que viene por un milagro, aquel que viene por una petición, Señor, que tú le respondas, Padre Celestial. Que hoy sea el día, Padre, que podamos creerte, pero que ya no hagamos nuestra voluntad, sino tu propia voluntad, Padre Celestial. Queremos, Padre, que tú te agrades de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Puede tomar su asiento, hermano. Aquí hay un punto donde el Señor, fíjese, no es malo decirle al Señor: yo no sé orar. Los discípulos aprendieron de Jesús. A nadie tiene que darle pena decir: yo no sé orar, enséñame a orar. ¿Y qué más mejor decirle al Maestro, nuestro Salvador Jesús? Decirle: enséñanos a orar. Yo no sé cuántos de nosotros a veces no sabemos qué decirle al Señor. Decirle: el hermano que ore por mí, porque el Señor está más cerca de Dios. Y pensamos que porque el tiempo está en la iglesia, pensamos que el hermano sabe orar más que nosotros. Pero el Señor mira el corazón, la intención de lo que usted tiene. El Señor sabe lo que usted necesita. Lo único que Él necesita, ¿cómo nosotros le vamos a pedir al Señor? Amén. El Señor ya sabe. A veces uno puede decir: bueno, ¿y para qué le voy a decir? El Señor ya sabe. Pero el Señor quiere que nosotros le pidamos. Pedid, dice el Señor, y se os dará. Buscad y hallaréis. Aquel que está necesitado es el que busca. Amén. Aquel que necesita un trabajo, va y tiene que buscarlo, ¿a poco no? Que está en una necesidad, va uno y busca el trabajo. Amén. Si yo tengo una necesidad, que el Señor obre, donde los dos han dicho: ya está aquí. Yo no puedo cruzar mis manos y decirle: pues ya se acabó todo, sabiendo que nuestro Dios es todopoderoso. Sabemos que el Señor todo lo puede. Donde el Señor dice, donde el doctor ya dice: hasta aquí, ya no podemos más con la ciencia. Es donde el Señor pone su mano de poder y nos muestra su gloria. Pero ahí es donde usted y yo necesitamos creerle a Dios y decirle: enséñame a orar. Yo no sé orar, pero yo tengo esa necesidad delante de ti. Amén. Y decirle: quizá yo no te conozca, Señor, pero te entrego esto, es todo lo que yo tengo. Y cuando usted se humilla delante de Dios, no rechaza un corazón constricto y humillado. Amén. Porque el Señor obra entre buenos y malos. Usted y yo somos hijos de Dios, y el Señor nos escucha. Más el mundo también a veces ni le pide a Dios, mas sin embargo el Señor obra, porque el Señor es un Dios de misericordia. Amén. El Señor deja salir el sol en buenos y malos. ¿Cuánta gente aún Dios la ha librado del coronavirus y hay gente mala allá afuera? Y aún así el Señor los tiene ahí, dándole una oportunidad de vida. Amén. Esta oración modelo nos enseña que es una oración del Espíritu. Amén. No es de hombre. Pedirle a Dios de corazón es del Espíritu. Mucha gente allá le puede pedir una imagen, le puede pedir a muchos que se han levantado hoy en día.
Hay muchos anuncios hoy en día que el chamán, que sabe qué, que el no sé qué tanto sale ahí, cochinero que sale ahí en la tele. Y la gente les cree y la gente les llama. ¿A poco no? Porque si no, ellos cómo van a pagar tanto dinero que cobran en unos anuncios ahí. Es porque hay gente que sí les cree y les manda el cheque y ahí están ahí echándole mentiras. Y aún así ellos contentos. Gracias a Dios que pues nosotros sabemos a quién pedirle. Y sabemos lo que es la voluntad de Dios. La decisión que Dios tome a lo que nosotros le pedimos es la correcta voluntad de Dios. Aunque no nos guste la respuesta. Nosotros no podemos pedirle a Dios y que todo Dios diga que sí. Y a veces Dios no nos responde porque estamos mal. Andamos en pecado, andamos en desobediencia, andamos haciendo nuestra propia voluntad. Por eso el Señor tarda en respondernos. O a veces ni nos responde porque estamos lejos de Dios. Y hoy es el día que usted y yo tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. Porque dice, hágase nuestra voluntad. Esta no es una oración cualquiera. Fíjense lo que estamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos exaltando el nombre poderoso de Jesús. Los primeros 3 cosas que Dios pide ahí es exaltar su nombre, reconocer quién es. Amén. Y después, hágase tu voluntad, así como en los cielos y en la tierra. El Señor quiere que hagamos la voluntad no solamente aquí, porque allá también los ángeles, querubines, todos hacen la voluntad de Dios. Y nosotros nos unimos con ellos. En cada alabanza dice que hay ancianos, hay coros que exaltan su santo y precioso nombre. No es que el Señor necesite su alabanza, es que es una necesidad de cristiano alabar a Dios. Amén. Es una necesidad de nosotros. Cuando usted y yo alabamos a Dios, descansamos en Él y sentimos su gloria, sentimos que nos abraza. Y le decimos, gracias Dios por estar con nosotros. Gracias porque no te has olvidado de mí. Y sentimos que nos abraza. No es que diga, qué bonito canta, esta sí te la acepto, pero aquel día cantaste muy feo. No. El Señor conoce el corazón. De dónde sale la alabanza de nuestro corazón. Amén. Escudriña nuestro corazón. Aunque el hermano que esté allí a un lado, aunque le diga que canta feo, no, esa alabanza es para el Señor. Amén. El Señor se agrada cuando sale del corazón. Porque esa es la voluntad de Dios, que alabemos a Dios. Esa es la voluntad del Señor. Y Él se encarga de todo lo demás. A veces, como dicen, somos unos pediches, queremos que el Señor nos dé todo, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Nomás dame. Fíjense lo que empieza diciendo, Padre nuestro. ¿Qué está diciendo? Padre nuestro. Yo me estoy rindiendo delante de Dios, estoy reconociendo que Él es todo para mí. ¿Pero lo es? Esa es la pregunta. Porque a veces aquí levantamos la mano y todos somos cristianos. Y podemos cantar, y podemos alabar, y podemos llorar, y podemos danzar, y podemos levantar las manos, y podemos danzar mejor que el hermano y brincar más. Pero esa no es la voluntad de Dios. Claro, de levantar las manos y eso, pero ¿qué está saliendo de aquí? Aquí todos somos cristianos, pero ¿qué tal allá afuera? Allá es donde un verdadero cristiano se reconoce, ¿a poco no? Yo conocí a un pastor allá en Los Ángeles, California. Siendo pastor, predicaba y hacía y tremendos mensajes. Y descubrieron que se le pegaba a la mujer y a los hijos, los traía, pero duro. Imagínense. Esa no es la voluntad de Dios. A veces uno puede llegar a predicar y decir muchas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Tú que predicas, predícate a ti mismo.
Y cuando va estudiando la palabra, el Señor empieza a dar duro. Porque la palabra del Señor es dura. Aquellos que dicen que el Señor es amor, sí, el Señor es amor. Pero también es fuego consumidor. Sí. Llega el momento, así como un pescadito, usted le avienta el anzuelo y se jala el pescado, ¿verdad? Y usted lo deja para que nade, porque usted lo jala, se puede zafar del anzuelo, ¿verdad? Y lo deja que se pase, que se canse y ya después empieza a jalarlo uno. ¿Qué tal cuando el Señor nos suelte un ratito así y ya después cuando diga es hora de jalarlo, ven para acá? A eso no lo queremos. Ahorita hacemos lo que nosotros queramos. Dios puso una voluntad en nosotros, escoger lo bueno, escoger lo malo. Seguirlo o no seguirle. Tomar la decisión mala o la decisión correcta. En esa decisión fue en el Génesis de Adán, porque ahí empieza la voluntad del hombre. El Señor le pide que no tome del fruto prohibido. Y el Señor está mandando, está haciéndole una prueba a ver qué tanto el hombre obedece a Dios. ¿Sí? ¿Y qué tal ese examen? Lo reprobó. ¿Cuántos de nosotros no hemos reprobado un examen así? Le pedimos perdón a Dios. No lo vamos a volver a hacer. Pasa una semana y se nos olvidó. Pero ¿sabe qué? El Señor no se olvida de lo que nosotros lo prometimos. Lo que nosotros lo prometimos, el Señor no se olvida. Dice, cumple lo que prometes. Porque el Señor lo que te promete, eso lo cumple, ¿a poco no? El Señor dijo que te iba a dar vida eterna y te la va a dar siempre y cuando hagas la voluntad de Dios. La gente se va al infierno por su propia voluntad. Sí, el infierno está ahí, solamente lo hizo para los demonios, para el diablo y sus ángeles. Pero si la gente se va ahí por su propia voluntad, Dios no los manda ahí. Sencillamente desobedecen a Dios, hacen su propia voluntad y ahí es donde van. No hay pretexto para que lleguen ahí y dicen, yo no me merecía el infierno. ¿Cómo no? Hiciste tu propia voluntad. Ibas a la iglesia, danzabas y eso, pero eso no te hace cristiano. El vivir la palabra y ponerla por obra, eso te hace un hijo de Dios. Sí. Hoy en día yo conozco muchos jóvenes, no en esta iglesia, en otras iglesias, jóvenes que estuvieron cantando en la alabanza, estuvieron tocando instrumento, hoy están juntos con una muchacha del mundo, fornicando, no están casados, a veces haciendo drogas. O sea, no porque esté uno 15 años en la iglesia, 20 años, ya es un cristiano. A mí me enseñaron que solamente hacer una oración ya eras salvo, pero ¿sabe qué? La palabra del Señor, cuando tú la estudias, Él te revela muchas cosas. Una oración no salva a nadie. Podemos hacer una oración, repite conmigo y esto, pero no pasa nada. Como dice el pastor, a veces ningún llanto de arrepentimiento. La gente se compugía en aquel tiempo cuando aceptaba a Jesucristo, la gente era compugida. Era confrontada con la palabra y sabía lo que estaba haciendo. Hoy en día hay conciertos que el predicador, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Levantan su mano y levantan 500, 600 ahí y hagan oraciones, son salvos. Cuando salen de ahí, ni se congregan en una iglesia, ni leen la Biblia, no hacen nada, pero son salvos. Según ellos, entre comillas, ¿verdad? Y eso es lo que hace creer el enemigo que son salvos. Cuando es mentira, sabiendo que el arrepentimiento tiene que ser genuino. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, se tiene que mirar la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Hoy en día es difícil
saber quién es cristiano y quién no. Usted va a una iglesia y hay tontería y media que, ¿para qué decimos? Usted mira iglesias de a tiro que han metido las cosas del mundo en la iglesia y empiezan a hacer su propia voluntad. Pero va a llegar el día en el que el Señor va a pedir cuentas a todos. Ahorita puede haber pastores, puede haber lugares de otras denominaciones de iglesias, pastoreando iglesias y hablando muchas tonterías, pero el Señor lo está dejando solamente ahí. Pero va a llegar el día que todos vamos a dar cuentas a Dios de lo que Dios nos dio, de lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con lo que Dios nos dio a nosotros? Con lo que Dios, mire, la palabra del Señor no solamente es para tenerla solamente ahí. Cuando dice, hágase tu voluntad, así como en los cielos y en la tierra, es porque yo me tengo que negar a mí mismo. Si antes yo vivía en el mundo haciendo mi propia voluntad, hacía los deseos de la carne, los deseos de los ojos y todas esas cosas, un hijo de Dios ya no tiene que vivir así. Tenemos que ir avanzando y avanzando, de ir dejando el pecado poco a poco. Somos en un cuerpo de pecado, estamos en una lucha, todos tenemos la misma lucha, ¿a poco no? No porque el pastor sea pastor ya no tiene luchas. Todos tenemos luchas, todos estamos en el mismo barco y tenemos que seguirle remando hasta llegar. Hay muchos que dicen un dicho, de tanto nada y nada, te vas a ahogar hasta en la orilla. No podemos ir remarle, al final te vas a perder. Tenemos que nosotros seguirle remando hasta que el Señor nos llame a su presencia, porque estamos en un cuerpo de pecado. Desde el momento en que Adán hizo la transgresión delante de Dios, nosotros tuvimos una herencia pecaminosa en nuestro ser. Y en ese momento nos entregó como una lucha a nosotros mismos. Y esa lucha la seguimos teniendo nosotros. Pero dijo el apóstol Pablo, gracias le doy a Jesucristo, que vino a deshacer las obras del diablo. Sí, porque esa herencia que nosotros tuvimos estaba ahí y nadie la podía quitar. Tuvo que venir el Hijo de Dios, dejar su trono y venir a rescate por muchos. Y ya no ser más encarcelados en ese pecado, ya nos hizo libres. Dice la palabra de Dios, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza, hermano. Porque ¿sabe qué? Estamos atados al pecado, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Si usted quiere seguir en el pecado es porque usted quiere. No porque usted siga estando ahí. Jesucristo, usted sabe que Jesucristo, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. A luchar con todo esto, porque es una lucha. Dice, el miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me quitará de este cuerpo de pecado? Mas sin embargo, Jesucristo, esa es la solución, hermano. Jesucristo pagó un precio por usted, por mí. A Él sea la honra y la gloria, hermano. Porque el Padre, ¿sabe qué? Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora somos libres. Ahora, ¿sabe qué? Ahora podemos luchar con nuestra propia voluntad y entregarle la voluntad al Señor. Y decirle, Señor, ahora sí, hágase tu voluntad, así como en los cielos y en la tierra. Si el Señor no ha venido a este mundo, ¿sabe qué? Porque hay un pueblo que sigue haciendo la voluntad de Dios. No solamente en esa iglesia, hay muchos lugares en el mundo que hacen la voluntad de Dios. Pero hay muchas iglesias que hacen su propia voluntad. Solamente piden dinero. Yo conocí a un varón que llegaba allá y decía, yo voy a la montaña y voy a orar. Aquel que tiene una petición, ponga un sobre el dinero ahí, yo voy a orar por usted.
Y le dijo un varón, oiga varón, y si yo traigo dinero, usted no va a dar por mí. Y se quedó serio, pues póngala ahí, dijo. Ponga su petición, a ver. Cuando nosotros tenemos libros vendidos llegando y delante del trono de la gracia, sabemos quién tiene la solución a nuestros problemas. No podemos pagarle a alguien que esté orando por nosotros. Nosotros mismos llegamos humillados delante de Dios y entregarle todo, hermano, todo, porque Él mira nuestro corazón, ¿no? Mira lo que nosotros tenemos. Y ahí es donde el Señor obra. El Señor no nos deja, y más a sus hijos, hermano. Nosotros tenemos una lucha muy grande todo el tiempo. Mientras estemos aquí en este mundo, necesitamos seguir luchando y para adelante. Porque sabe que si andamos en la carne, hermano, usted y yo terminamos haciendo lo malo delante de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, andamos en la carne y terminamos en el pecado. Por eso Dios nos enseñó a los discípulos para que hagan la voluntad de Dios, porque Él mismo nos enseñó que Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice, yo vine no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Él sabía a lo que venía. Todavía en el último minuto, cuando estaban orando, cuando encontró a los discípulos dormidos, le dijo que no están orando, y luego cuando fue a orar le dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué le dijo el Espíritu de Dios? Tienes que ir a la cruz. No hay otra solución. Este mundo está lleno de pecado y tú te vas a hacer pecado por ellos. ¿Y qué dijo Él? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si esa es tu voluntad, yo voy a la cruz. Y Jesucristo fue a la cruz y trajo bendición a todo el mundo, trajo vida eterna. Fíjese, el hacer la voluntad de Dios se agrada y trae vida eterna a usted y a mí también, porque Él sabía que yendo a la cruz este mundo estaba libre de pecado. Para todo aquel que está deseoso de buscarle a Dios. Claro, usted va a decir, ¿cómo todo el mundo? Usted va al Swami y todo el mundo danzando ahí, tomando y haciendo un montón de tonterías. Pero Dios no desecha a nadie. Dios siempre abre a cada corazón. Esta salvación es para todo el mundo, todo aquel que está deseoso de Dios, todo aquel que ya está cansado de este pecado y le pide perdón a Dios y se humilla delante de Dios y entrega su vida al Cordero inmolado. Dios no cierra las puertas a nadie. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Dios está hablando que hay una oportunidad para este mundo, una esperanza. Tan solamente es abrir nuestro corazón. En el Génesis 2:15 al 17 dice que Dios dio una orden, y cuando usted y yo desobedecemos esa orden, se convierte en pecado. Ahí es donde usted y yo empezamos a pecar si hacemos nuestra propia voluntad. El Señor, cuando Dios habla, el Señor expecta que su pueblo lo escuche y que haga lo que el Señor dijo. Amén. No espera solamente a dar una orden y que usted y yo hagamos lo que queramos. El Señor expectaba que Adán obedeciera. Amén. Porque el Señor, Dios ya le había dicho, tú no vas a puedes comer de todo lo que hay ahí. Imagino que había de todo lo que nosotros comemos, de frutas ahí. Mas, sin embargo, esa es una decisión que Él tomó. Usted va a decir, no fue a Adán, fue a Eva. Pero Adán ya sabía.
Amén. La mujer fue la que obedeció y es la que le dio al hombre. Y el hombre cayó. A veces lo que tenemos que hacer por las mujeres, ¿verdad? Hacer de todo. Adán hizo su propia voluntad. Él sabía lo que Dios había ordenado. Usted y yo tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre. Amén. Porque a veces el hombre puede hablar muy bonito y pueden volver. Hay muchas iglesias que las tienen vueltas así, les toca solamente, no hablan de pecado. Hay muchas iglesias que, dijo un varón un día, lo invitaron a un americano y diciéndolo, vas a predicar aquí, pero te voy a pedir algo, no hables de pecado, cámbiale de nombre, para que no se escuche tan feo. Y este varón pues era un hijo de Dios, de esos sisipianos, aleluya. Y le dijo, a ver, ven para acá. ¿Cómo tú crees que yo no hablo de pecado? Si tú abres la Biblia y está hablando de pecado. ¿Tú no quieres que yo hable de pecado? No, es que luego la gente se pone incómodo y a veces no se van y le dice, ok, pues antes de subirme a predicar te voy a decir algo. Y agarra un frasquito de veneno de rata y le dice, ¿te puedes tomar eso? Y dice, no, ¿yo cómo voy a tomar eso si es veneno de rata? Ok. ¿Qué dice ahí? Veneno de rata. No me lo voy a tomar, ok. Entonces, espérame, le quita el sticker y le pone ahí soda. Dice, ahora tómatelo. No, pero sigue siendo veneno de rata. Solamente le quitaste el sticker. Dice, pues eso es lo que tú quieres que yo haga cuando la palabra de Dios te está haciendo el pecado. Yo no puedo tapar algo que es peligroso, porque el pecado es el que lleva a la muerte. Yo no puedo ponerle un sticker ahí que diga diferente. Dios me dio un mensaje que hable de pecado y yo hablo de pecado. Si tú quieres que predique, no va a predicar. Amén. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos da. No tenemos que disfrazar todo eso. Amén. Porque sabe que la palabra del Señor es dura. La palabra del Señor es dura. Si el Señor habla de pecado, hay que hablar de pecado. Si el Señor habla de salvación, el Señor habla de muchos beneficios que da hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que hablar de eso. Usted y yo tenemos que siempre hablar la verdad. Porque dice que conocer la verdad y la verdad os hará libres. Si yo no puedo ponerle un curita y la gente ciega sigue estando ahí, porque solamente le soban el lomo ahí. Aquí no hablan de pecado, aquí hablan de prosperidad, aleluya. Y el que no tiene carro, ese no es hijo de Dios. En muchos lugares enseñan eso. A mí me dijeron una vez, a ver, ¿en dónde está la bendición que Dios te ha dado? Yo tengo 3 carros, yo tengo 3 casas, y a ver dónde están ustedes. A todos nos confrontaba así. Y pues nadie le decía nada. Como él pensaba que toda la bendición estaba en lo material. Cuando sabemos que la bendición está en Jesús. El que encuentra a Jesús lo encuentra el tesoro más grande, hermano. El que tiene a Jesús lo tiene todo. No necesita nada. Ya lo demás son añadiduras que el Señor da. El Señor le puede añadir una casa, un trabajo bueno, algunas cosas. Pero lo principal es tener a Jesús en el corazón. Y solamente eso se obtiene haciendo la voluntad de Dios. Cuando decimos, hágase tu voluntad, usted y yo tenemos que empezar a trabajar en eso. Si tenemos un cuerpo de pecado, es una lucha negarnos a nosotros mismos y empezar a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es el trabajo de cada cristiano. Sí, porque pasan sermones y nos exhortan y para el otro mes otra vez lo mismo. Ese hermano otra vez habla lo mismo.
Pero ¿qué tanto nosotros ponemos por obra lo que hemos aprendido? Si Dios nos habla y nos repite 20 veces, es porque aún así no hemos entendido. O no estamos haciendo la voluntad de Dios. No sé cuántas predicaciones de la voluntad de Dios hemos escuchado, pero si yo dijera, ¿quién de aquí hace la voluntad de Dios al 100%? Yo solo digo que nadie va a levantar la mano. Porque a veces hacemos la propia voluntad saliendo de la iglesia. Sí, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo pidió su herencia, pidió todo lo que le pertenecía. ¿Y qué es lo que hizo? Antes estaba con su papá ahí, tenía todo, no le faltaba nada. Sencillamente él pidió su herencia, su dinero, y lo que hizo que se fue a un lugar muy lejano. Se fue a un lugar muy lejano, como diciendo, allá no me va a molestar mi papá ni mi mamá. Allá voy a hacer lo que yo quiera. Dice que un lugar muy apartado se fue allá. ¿Para qué se fue apartado? Para que nadie le llame la atención. Para que nadie le esté diciendo lo que tenga que hacer. Si está haciendo lo malo. Amén. Porque a veces que estamos haciendo lo malo y no queremos que nadie nos diga nada. Queremos irnos lejos. Muchos jóvenes tienen pensado a veces, no, yo me voy a poner un tatuaje, nomás porque mi mamá no me deja ni papá. Sí. Yo he escuchado jóvenes así y son de aquí. ¿Ok? Diciendo, no vinieron hoy y no voy a apuntar a nadie. Muchos esperan cumplir la mayoría de edad para decir, yo cuando me vaya a la casa me voy a poner un tatuaje. No sabiendo qué es lo que ha aprendido entonces la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. O sea que está diciendo que ese cuerpo no es de nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestro ser a Jesús, le entregamos todo al Señor. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo le pertenece a Dios. Yo no puedo rasgar mi cuerpo. En Levítico se está hablando de rasgar. Ahí habla de los tatuajes. Yo no puedo maltratar algo que no es mío. Le pertenece a Dios. Cuando usted le dice hágase tu voluntad, es porque yo le entrego todo a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que estamos diciendo al Señor. Pero ¿qué tal? Muchos no, vienen solamente, se sientan ahí y escuchan, pero siguen haciendo su propia voluntad. Sí. A veces nos sentamos aquí, llegamos a la casa y una cerveza, en cabo aquí nadie nos mira. Y esa es mi voluntad. Cuando la voluntad de Dios es que nosotros ganemos almas, prediquemos la palabra, leamos la palabra, oremos. Esta es la voluntad de Dios. Dice Jesús, orad sin cesar para que no caigas en tentación. Es un mandato. Y más adelante sigue diciendo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿No lo dice así? Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que usted y yo, Dios nos manda que hagamos. La voluntad de Dios. Yo no sé si este tema me equivoqué, pero ¿sabe qué? El Señor quiere que este pueblo camine haciendo la voluntad de Dios. Porque ¿sabe qué? Ahí es donde usted y yo vamos a mirar la poderosa mano de Dios. Gloria a su nombre. Quizá algunos no vinieron porque el tema iba a estar un poco incómodo, ¿verdad? No se preocupe, cuando uno estudia la palabra del Señor le habla a uno primero. El Señor primero nos confronta a nosotros mismos. Y el Señor nos habla a nosotros mismos. Todo aquel que predica aquí, ¿a poco no pasa eso? Porque hay lugares, hay cosas que no le hemos entregado al Señor. Queremos entregarle algunas cosas, otras no. El Señor cuando te pide todo es todo.
El Señor nos entregó a Jesucristo completo en la cruz. El Señor entregó, dice que entregó todo. Su sudor, ya no tenía sangre, le salía sudor, le salía agua. Eso quiere decir que el Señor entregó todo por usted y por mí. ¿Cómo entregarle a nosotros y esforzarnos, verdad? Porque hay que esforzarse para entregarle todo al Señor. A veces solamente es una oración, modelo, decía, qué bonito dice. No es una oración sencilla, es una oración de negación a nosotros mismos. Reconocer quién es Dios y lo que vamos a hacer para Dios y caminar con Dios y entregarle todo lo que mi ser a Dios para que el Señor se empiece a agradar de mí. No es solamente la oración que yo te acepto como Salvador y Señor y Salvador. Eso es lo que el Señor expecta de nosotros, que le entreguemos de corazón. Que no sea solamente la oración que sale de la boca hacia afuera, sino que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Porque si no, no podemos engañar. Si aquel que quiere engañar al Señor dice que nos engañamos a nosotros mismos. Y ahí es donde frena todas las peticiones que Dios tenemos delante de Dios. No, que a la hermana sí la quiere el Señor, a mí yo oración, no pasa nada. Sí. Y que el Señor la sanó de cáncer y la sanó de esto, yo sigo enfermo, yo sigo y nomás puro lloradera, puro quejadera. Pero nuestra voluntad está lejos de Dios. Y el Señor quiere mostrar su gloria, hermano, en usted y en mí. El Señor quiere darle un testimonio vivo para que usted testifique de Jesús. Que no testifique solamente lo que le hizo el hermano, lo que hizo el hermano. Yo no puedo decirle, hermano, hay una hermana que se la de cáncer, pero ¿qué ha hecho contigo el Señor? Aquellos que solamente escuchan son los que se apartan porque a veces no sucede nada en sus vidas. Solamente escuchan el testimonio de, que escuchan. Así había muchos en aquel tiempo que Jesús iba a pasar por ese lugar y muchos solamente iban y viraban ahí. Y tenían necesidad, pero no pedían nada, no se acercaban a Jesús. Y en la iglesia hay muchos así, que solamente miran lo que Jesús hace, lo que Dios puede hacer. Y muchos no creen, dicen, eso es un show, se dejan caer. Como que ya le dijeron que se va a caer a tales horas. ¡Paz! Y se deja caer. No es un show. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. El Señor puede mostrar su gloria, hermano. Usted y yo tenemos que creerle a Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para que el Señor muestre su gloria. Y que nunca nos apartemos de la mano poderosa de Dios. Porque nuestro testimonio va a ser propio. Nuestro testimonio va a mirar el poder de Dios. Lo que Dios hizo en mi corazón, en mi vida. No en el corazón del otro, en el ser del otro hermano. Usted y yo tenemos que tener nuestro propio testimonio. Usted y yo tenemos que caminar con ese testimonio. Cuando Jesucristo sanaba a alguien, decía, ve y diles lo que el Señor ha hecho contigo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Que vayas y que le digas, ¿qué el Señor ha hecho contigo? Porque cuando nosotros hablamos palabra, hablamos de respaldo con la palabra. No podemos hablar solamente lo que nos nace del corazón o lo que sale de la boca. Porque no hay ningún respaldo de la palabra. Tenemos que hablar lo que el Señor respalda en la palabra. Para que el Señor obre. Usted y yo tenemos un arduo trabajo, hermano. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar. ¿Se acuerdan del profeta Samuel? Saúl. Él fue ungido rey de Israel. Y el Señor le confió muchas cosas. Y él empezó a ganar batallas, pero ¿sabe qué es lo que hizo él?
empezó a hacer su propia voluntad. Le dijo, ve con Amalek, destruye esos paganos y no agarres nada de ahí. Cuando salgas de ahí, matas a todos y no agarres nada de lo que ellos tienen. Todo es inmundo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Llegó a ese lugar y lo primero es que empezó a mirar. Sus ojos, ¿verdad? Empezaron a mirar. ¿Cómo vamos a matar a esos animalitos tan bonitos? Sí, porque lo que Amalek, ahí en Amalek tenía era cosas, un reinado. Un reinado tenía cosas caras, oro, tenía muchas cosas. Cuando llegan ahí, miraron los becerros, gorditos y chivos y de todo ahí. El profeta Samuel llega y lo descubre y dice, ¿qué es lo que se escucha allí? Bramidos de becerros, de animales. ¿Qué no te dijo Dios lo que tenías que haber hecho? Él hizo su propia voluntad, pero fue descubierto. Ya cuando se sintió que fue descubierto, confrontado, ¿qué es lo que dijo? No, pues yo iba a hacer unos holocaustos para el Señor. No, él se quería quedar con ellos. Sí, una carne asada, lo que sea. Pero los quería para ellos. Eso de desobedecer a Dios es hacer su propia voluntad. Cuando el Señor da una orden, hay que obedecerla. Tan solamente esa desobediencia le costó el reinado a él. Fue destruido. De esa misma manera, si usted y yo hacemos la voluntad de nosotros, vamos a cosechar destrucción. Pero hacemos la voluntad de Dios, en el tiempo postrero vamos a tener la vida eterna. Amén. Si hacer la voluntad de Dios, vamos a mirar el poder poderoso de Dios. Pero usted y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para hacer la voluntad de Dios es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Muchas veces no queremos negarnos, queremos seguir haciendo lo mismo del mundo. Venimos del mundo y queremos seguir haciendo lo mismo. Sí, nos sacó del vino y queremos volver al vino. Nos sacó de la droga y ahí escondidos queremos ahí, que no nos mire el hermano. O estoy en mi casa y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? El cristiano verdadero allá afuera es donde se descubre. Sí, porque aquí nadie trae, a ver, saquen el cigarro, nadie trae cigarros, nadie trae cerveza. Pero uno a la casa, a mí me tocaba visitar a algunos descuidados, así llegamos de repente, hermano, vamos a visitar porque no llegaba a la iglesia. Y su cerveza no había ni dónde ponerla ahí. Sí, así la bajaban rápido, así, rápidos eran. Decían, yo no voy a juzgar a nadie, o sea, yo diciendo, pues, ¿qué estás haciendo? Al que le vas a dar cuentas, allá está. ¿Ya? ¿Pero de qué se esconden de uno? Uno va y confronta, así como el profeta Samuel, ¿verdad? Y confrontó a Saúl. Y diciendo, no, yo no. Le perdoné la vida al rey y me traje unos cuantos, ¿no? El Señor un día nos va a confrontar con todo esto. Y nos va a doler lo que es la decisión que Dios tome. Pero hacemos la voluntad de Dios, no tenemos nada de qué preocuparnos, hermano. Amén. Nada de qué preocuparnos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquel que estamos moribundos en el hospital están ahí, ¿a dónde me voy a ir? ¿Sabe qué? Si estamos, todos vamos a morir un día. Pero si tenemos a Jesucristo en el corazón y hacemos la voluntad de Dios, ¿cuál es la preocupación? Si Jesucristo venció la muerte, así como Él resucitó, dice que nosotros también vamos a resucitar el día postrero. Nadie se va a quedar por toda la eternidad aquí, todos vamos de pasada. El Señor nos promete, ¿verdad?, vida eterna, pero siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios.
San Juan capítulo 4, 34 dice, fíjate bien importante este pasaje. San Juan capítulo 4, 34. ¿Qué dice ahí? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿qué? Su obra. Esa es la comida que debe de ser. Así como Jesucristo dice, esa es mi comida, que yo haga la voluntad de Dios. Él se sentía completo haciendo la voluntad del que lo envió. De esa misma manera, usted y yo tenemos que sentir completos, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa tiene que ser la comida de nosotros. Amén. Esa tiene que ser. Así como Jesucristo fue enviado por Dios, que es el Hijo, es Dios mismo. Es la misma obra que usted y yo tenemos que hacer, la obra de Jesucristo. Así como fue enviado, usted y yo somos enviados también para hacer la voluntad de Dios. Hasta que terminamos, ¿qué dice ahí? Hasta que termine, hasta que acabe su obra. Sé que esto no se acaba, ¿cómo dice? No se acaba hasta que se acaba. Hasta que usted y yo completemos lo que el Señor, el propósito por el cual nos salvó. No nos salvó solamente para que estemos aquí amontonados en cuatro paredes. Nos salvó para cosas grandes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, para anunciar el Dios Todopoderoso que puede salvar este mundo. Esa es la voluntad de Dios, que terminemos la obra bien. Una vez prediqué yo de la carrera de cada cristiano. ¿Cuántos no tienen la toalla a la mitad del estadio? ¿Eras cristiano? Vamos a la iglesia. No, ya antes era. Tiraron la toalla. Aquí dice hasta que termine la obra, el que termine la carrera, hasta que diga final. Hasta ahí termina la obra de cada cristiano, hasta que Dios lo llame a su presencia. Usted y yo tenemos un arduo trabajo todavía en este lugar, en este mundo. Si el Señor nos ha llevado es porque aún Él confía en nosotros. Él todavía expecta algo de nosotros. Si no es lo contrario, ya no estuviéramos aquí. Ya nos hubiera llevado en el coronavirus algunos. Sí. Tengo un cuñado que apenas no le había pegado coronavirus, hoy se vacunó y le pegó el coronavirus. Y mucha gente que yo conozco y les pido oración, él está en el hospital, se lo llevaron apenas hoy. Y a veces uno dice, pero ¿por qué pasa eso? Es un propósito de Dios, quizá a veces Dios quiere tocar su vida y que mire que hay necesidad de salvación en su alma. Sí, porque a veces Dios puede hacer llamarlo de muchas formas a uno. Nosotros podemos orar por alguien y no viene y de repente Dios conoce el corazón, que es un corazón duro, porque de ahí venimos, éramos corazones duros. Alguien tuvo que orar por nosotros. Alguien tuvo que inclinar rodillas por nosotros. Y gracias a Dios aquel que lo hizo, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Porque estamos bien duros de corazón. Alguien tuvo que doblar rodillas. De esa misma manera usted y yo tenemos que doblar rodillas para que esa persona se salve. No importa cómo venga, a veces sobre la muerte por un accidente, no sé, una enfermedad, lo que sea, pero que se salve. Hasta el último minuto, el último segundo. Todavía hay esperanza. Porque Jesucristo está ahí a la puerta. Gracias a Jesús que pagó ese precio por nosotros, hermano. Usted y yo tenemos que agradecerle a Jesús toda la eternidad. Y la forma de agradecerle es haciendo su voluntad. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer.
Jesucristo encontró a los discípulos durmiendo. Y de esa manera Dios no quiere encontrar a su pueblo durmiendo. Porque dice que Él, después de eso, les dice que Él vino a hacer la voluntad y Él quiere que hagamos nosotros la voluntad de Dios. No nos quedemos dormidos como discípulos, hermano. Porque vamos a dar cuentas. Usted y yo tenemos un arduo trabajo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que dice la palabra de Dios. Tomar la cruz es un signo de sacrificio. Usted y yo tenemos que sacrificar eso. ¿Qué es lo que nos gustaba antes? Las cosas del mundo. Eso tenemos que sacrificarlo nosotros. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios y hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, ese mismo pecado nos sigue acechando y acechando y acechando. Y llega un momento en que nuestro espíritu está bien débil y hacemos todo lo de la carne. Y ese nos va a destruir un día. Acaben con todo eso. Acabemos con todo eso. Ya es tiempo de negarnos a nosotros mismos y entregarle nuestra voluntad a Dios, hermano. Para que el Señor muestre a mostrar. El Señor se empiece a agradar de nosotros. De esta manera usted y yo empezamos, como dice un canto, vamos escalando peldaños. De esa misma manera se llega al cielo. Sí, escalando peldaños, no para abajo, sino hacia arriba. Usted y yo tenemos que siempre reconocer, cuando entramos de esa puerta hacia aquí, a quién estamos adorando, a quién nos rendimos delante de Dios. Eso es empezar a hacer la voluntad de Dios. Y hay una lista de muchas cosas que usted y yo es hacer la voluntad de Dios. Primeramente reconocer a quién nos estamos inclinando, a quién es nuestro Padre Celestial. Para que Él porque una vez que reconocemos que Él todo lo puede, empezamos a entregar nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y se lo dejamos en sus manos para que Él empiece a moldear a nosotros. Y nos va a doler, hermano, ¿a poco no duele cuando el Señor nos está moldeando? Pero es para nuestro bien, hermano. Le voy a pedirle al grupo de alabanza que pasemos un canto. Porque ¿sabe qué? Póngase de pie. Vamos a entonar un canto que dice: establece tu trono en mi corazón, en nuestro ser. Dice: porque mi alma necesita más de ti. Eso es entregar la voluntad de Dios. Entregar la voluntad. Cuando nosotros negamos, reconocemos a nuestro Dios, al Dios que nos hizo, porque dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado y Él tiene cuidado de sus ovejas. Amén. Antes estábamos lejos, sin esperanza, lejos de la ciudadanía de Dios, pero somos hijos de Dios. Antes éramos